Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Cuidando tu Salud, donde cada semana nos reunimos para hablar temas de salud para fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. La tarde de hoy nos acompaña la doctora Verónica Castillo, que es docente del instituto, para hablar acerca de la intervención de enfermería en un paciente quirúrgico por un trasplante renal. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esta tarde vamos a hablar acerca del trasplante renal. Para iniciar el conversatorio, vamos a preguntarle a la doctora a qué se refiere el término trasplante renal. Bueno, un trasplante renal es un procedimiento quirúrgico que se basa más que todo en la donación de un órgano, en este caso del órgano del riñón. Este procedimiento se lo realiza a pacientes que tengan insuficiencia renal crónica de tipo terminal, cuando ya la hemodiálisis o la diálisis ya no ha funcionado en su totalidad, por ende baja la función renal en estos pacientes. Cuando se habla de un trasplante renal, los pacientes reciben de acuerdo al donador que tiene que tener un estudio de histocompatibilidad. Generalmente estos son familiares de primer grado, con el objetivo de que el paciente no rechace el órgano y por ende empiece a tener su función renal y mejore la actividad y la hemodinámica del paciente. Muchas gracias, doctora. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook Live. También somos retransmitidos por La Hechicera, Radio Plus, Lo del Momento Loja. Doctora, para continuar, ¿cuáles serían las etiologías que llevan a un paciente a tener una alteración renal que posteriormente va a requerir un trasplante renal? Ya, más que todo son patologías crónicas. En este caso, en primer lugar tenemos a la diabetes mellitus, que es una de las patologías que deteriora significativamente la función del riñón. Además de eso, tenemos la hipertensión arterial. Tenemos otra patología, que son patologías del aparato inmunitario, como es un Guillain-Barré, como es un lupus eritematoso. También se dice que esta puede ser hereditaria. Cuando se habla de una hipertensión arterial que afecta a la parte renal, se basa más que todo que el riñón, al secretar eritropoyetina, altera la función, en este caso la parte de la tensión arterial. Por ende, es importante que los pacientes que presenten patologías crónicas sean revisadas la parte del riñón, más que todo porque esta disminuye significativamente. En general, ¿cuál sería la clínica, o es decir, los signos y los síntomas que va a presentar un paciente que tenga una alteración renal? Ya, muy independiente de su clínica, de la patología de base o puede que tenga o no tenga, siempre va a tener el paciente una orina espumosa. Además de eso, el paciente va a presentar un aliento urémico. ¿Qué quiere decir? Un aliento, un sabor metálico en la boca. Va a tener disminución en la función renal. ¿Qué quiere decir? Los pacientes no orinan adecuadamente. Muchas de las veces se dice que lo que se ingiere a nivel de lo que es bebida tiene que ser eliminado. Si yo ingiero 1 o 2 litros de agua, tengo que eliminar los 2 litros. En este caso, los pacientes orinan tan poquito que generalmente es a medio litro que ellos van a depurar. Además de esto, los pacientes van a presentar astenia, presentan también en algunas ocasiones anorexia, significativamente pérdida de peso van a tener estos pacientes, algunas veces dolor opresivo y también dolor a nivel lumbar que se puede irradiar a fosas lumbares. Muchas gracias, doctora. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Puedes encontrarnos en la José Eguiguren, entre Bolívar y Sucre. Te esperamos. Doctora, ¿cuáles serían los exámenes complementarios que nos ayudarían a tener una valoración más específica de que un paciente está empezando a tener una disfunción a nivel renal? Ya. Principalmente todos nuestros pacientes tienen que tener exámenes de gabinete. En este caso, cuando se habla de exámenes de gabinete, tienen que ser una biometría hemática en el cual vamos a valorar si mi paciente presenta o no grado de anemia. Tenemos que también ver el grado de leucocitos que pueden estar alterados, que generalmente van a estar en un valor aumentado más de 10.000. También tenemos que valorar la función renal. En este caso, vamos a valorar también la urea, la creatinina, el BUN que se dice y el ácido úrico. Otros exámenes también que son importantes en este tipo de pacientes es la estimación renal. Cuando se habla de una estimación renal, vamos a hablar sobre el aclaramiento de creatinina o el clearance de creatinina que se hace en 24 horas. Este examen me ayuda a mí, es un examen importante, de hecho, porque es el que me va a valorar a mí si mi paciente tiene una buena función renal. ¿Qué quiere decir? Si es que mi paciente está orinando. Entonces, si yo veo a mi paciente que esté dematizado, se esté hinchando lo que son las manos, la cara, los pies, es porque se está acumulando lo que es líquidos a nivel de lo que es la parte corporal.
Entonces es importante el clearance de creatinina. En cuanto a lo que son de exámenes de laboratorio, que hablando de exámenes de imagen, en cambio, vamos a hacer una ecografía renal que también me va a permitir a mí saber el grado de afectación que tiene mi paciente, sobre todo pues, saber si es que es el lado derecho o el lado izquierdo del riñón que está afectado. También es importante realizar un urotac, un angiotac. Entonces, en estos exámenes, mi paciente tiene que tener un constante, podríamos decir, monitoreo, por el mismo hecho que estos valores unas veces van a disminuir, pero en otras ocasiones aumentan. Como es importante lo que usted mencionaba, siempre la biometría va a ser preponderante, ¿no? Porque como el riñón, usted nos mencionaba al inicio, produce eritropoyetina, al verse afectado van a disminuir los niveles de los glóbulos rojos y puede ser el primer llamado de atención que tenga un paciente, ¿no? Exacto. Sumándole a los antecedentes que mencionó. Exacto, de hecho es importante más que todo tener lo que son cifras tensionales exactas del paciente. La eritropoyetina generalmente descompensa a nuestros pacientes de igual manera. El riñón, al ser dos órganos importantes, también secretan lo que es vitamina D, que permiten que los huesos estén cargados de calcio. Entonces, el riñón son órganos tan importantes que generalmente afectan significativamente lo que es la parte funcional del cuerpo humano. Exactamente. A veces lo catalogamos al riñón solo como un órgano productor de orina, ¿no? Y como usted nos menciona en este momento, el riñón suele cumplir muchísimas más funciones que permiten la integralidad y que permiten la salud en completo de la persona. Bajo esta premisa, ¿qué condiciones tiene que tener un paciente clínico quirúrgicas para poder ser sometido a un trasplante renal? Ya, primero mi paciente tiene que estar diagnosticado con una insuficiencia renal crónica de tipo terminal. Una vez que mi paciente ya está diagnosticado, es importante el consentimiento informado que tenga mi paciente. Como sabemos, es un documento médico legal en el cual mi paciente está al tanto de qué se le va a realizar, qué tipo de procedimientos y también los efectos adversos que pueden venirse después de la cirugía. Además de esto, mi paciente tiene que estar hemodinámicamente estable porque si no van a haber complicaciones dentro de la parte operatoria y postoperatoria. Entonces, importante la hemodinamia del paciente. Además de esto, tiene que tener valoraciones por especialistas, sobre todo por parte de urología, por parte de cirugía general, por parte de anestesiología, que son los pilares prácticamente que van a estar junto al paciente en el momento de la cirugía. Y sobre todo, también la valoración de enfermería es importantísimo en este tipo de pacientes porque ellas son las que están en constante monitoreo con él. Siempre es importante la monitorización de signos vitales, ¿no? En un paciente que es perioperatorio para permitir que el paciente pueda ingresar en las mejores condiciones. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Nos puedes contactar a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. También puedes acudir a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la José Antonio Eguiguren, entre Bolívar y Sucre, para que conozcas nuestros modernos laboratorios donde nosotros hacemos prácticas con nuestros estudiantes. Doctora, ¿qué complicaciones puede presentar un paciente después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un trasplante renal? Ya. Tenemos que valorar al paciente las 24 primeras horas son de suma importancia, ya que pueden provocarse, como les dije, efectos adversos o complicaciones. En este caso, puede que exista infecciones en el sitio de la cirugía, puede haber presencia de trombos, puede haber derrames, puede haber hemorragias, puede haber fístulas en el sitio quirúrgico, puede haber hasta una obstrucción en la parte urinaria. Entonces, las 24 horas postoperatorias son de vital importancia porque aquí veremos si es que mi paciente está depurando o eliminando la cantidad de orina eh, cuando ya se haya sometido a un trasplante. Tenemos que tener en cuenta que esta generalmente se da pasadas las 2 horas, que ya el efecto de la anestesia se minimiza, entonces tiene que tener una valoración urinaria mayor a 30 ml para saber si es que mi paciente está aceptando lo que es el trasplante. Caso contrario, si es que mi paciente presentara fiebre, presentara dolor en el sitio quirúrgico, presentara también lo que es rubor, calor en sitio quirúrgico es porque algo pasó. Puede que exista, de hecho, hasta una dehiscencia que complica el estado de mi paciente. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que pueden que se alteren los valores hemodinámicos por el mismo dolor del paciente. Por ende, es importante, como usted muy bien lo dijo, el control de los signos vitales en este tipo de pacientes.
En los pacientes postquirúrgicos siempre es importante la medición de orina, ¿no? ¿Cuál es la medición que debería tener o cuál es la producción de orina que debería tener un paciente trasplantado? Ya, como le dije, las primeras 24 horas tiene que tener un mínimo de 30 ml. Si es que no están los 30 ml es porque algo sucedió. Entonces, esto lo realiza, de hecho, el equipo de enfermería. Por Ujú. eso se dice que es un equipo multidisciplinario el que está junto al paciente, tanto personal médico como personal de enfermería. Entonces, si no están los 30 ml, pasadas las 2 horas que ya debería de empezar a depurar o eliminar la orina a mi paciente, entonces es porque existe algún tipo de complicación en el mismo. Y tendrá que nuevamente ser valorado por parte de urología o posiblemente someterse nuevamente a una intervención para ver qué fue lo que pasó en la cirugía. Gracias, doctora. En unos momentos, nuestros compañeros docentes nos van a indicar una práctica con un paciente que ha sido sometido a un trasplante renal. Continuando con las preguntas, doctora, aparte de ¿cuál sería otro papel de enfermería que sea fundamental en el proceso de recuperación de un paciente post-trasplantado? Ya, enfermería cumple un papel muy importante por el mismo hecho de que es el personal que está al lado de nuestro paciente. Muchas de las veces el personal médico no puede estar junto al paciente, por ende enfermería se encarga de lo que es la administración de su medicación, de ver cómo está el estado. De hecho, en este tipo de pacientes el estado psicológico también se afecta, entonces Muy importante, ¿no? es importante que mi paciente también reciba el apoyo psicológico porque enfermería no solo se basa en intervenciones de salud, sino también en ver la parte humanitaria, en la parte de la empatía. Tenemos que también tener en cuenta que enfermería se encarga de notificar al médico si es que en tal caso mi paciente tuviese alguna descompensación en su salud. Además de esto, se encarga de ver si es que las vías están permeables, si es que mi paciente presenta algún tipo de dolencia para su posterior notificación. Basados en la parte psicológica, estos pacientes es muy importante, ¿no? Porque ellos se encuentran aislados, dando el grado de inmunodepresión, es decir, que los pacientes sus defensas están muy mínimas, entonces no pueden tener contacto con otras personas. Exacto, por supuesto. Por ende, es lo que enfermería está prácticamente en contacto íntimo con estos pacientes. Por ende, se les pide que no lo dejen solo al paciente, pese a que está en una área aislada por el mismo hecho de que se quiere evitar que existan complicaciones, en este caso infecciones. La enfermería está prácticamente constantemente con los pacientes para que no afecte, de hecho, la parte de la soledad que influye mucho. Justamente hablando de este tema de inmunosupresión que están sometidos los pacientes, ¿nos podría explicar por qué los pacientes tienen que tener una inmunosupresión? Ya, la inmunosupresión es importantísima porque minimizamos significativamente complicaciones, en este caso, grados de infección. Puede que mi paciente también reciba, por ejemplo, haya recibido diálisis o esté recibiendo hemodiálisis. El catéter venoso central es una vía tan delicada que mi paciente, si es que presenta algún grado de contaminación, contamina inmediatamente por el ingreso de bacterias. Entonces tienen que estar aislados, por eso se dice que tienen que estar con una inmunosupresión. De hecho, la parte inmunológica en estos pacientes es importantísimo porque si no, deteriora significativamente. Y de hecho es muy notorio un paciente que está con insuficiencia renal crónica porque es un paciente que presenta debilidad, que presenta mucho cansancio, que presenta, podríamos decir, también falta de energía. También es un paciente que no tiene ganas de nada. Entonces sí es importante. Tiene un consumo, ¿no? Al Exacto. hablar de un paciente con insuficiencia renal, tiene un consumo de todo su organismo porque ha venido un deterioro progresivo, ¿no? Además de que un paciente que tiene insuficiencia renal en fase terminal tiene que someterse a procedimientos como la diálisis. Exacto, y es un tipo de procedimiento que es una enfermedad más que todo que va deteriorando a mi paciente progresivamente y no es reversible. Entonces, Exactamente. por ende, los pacientes, si nos damos cuenta claramente cuando ya está, digamos, complicándose. Esa es una de las consecuencias, ¿no? Que suele ser una enfermedad bastante silente y empieza a mostrar síntomas en fases terminales. Esto va a provocar que los pacientes, cuando sean diagnosticados, ya tengan que tener una terapia de reemplazo renal, sea una diálisis o tengan que ser sometidos a trasplante, ¿no? Otra de las cosas por las que se realiza la terapia de inmunosupresión es para evitar el rechazo. ¿Nos Ujú. podría comunicar o nos podría indicar a qué se refiere el rechazo del órgano? Ya,
Cuando se habla de un rechazo del órgano es cuando no hubo un estudio previo, de histocompatibilidad. Cuando se habla de una histocompatibilidad se hace un estudio a nivel de lo que es serológico, en el cual se busca activar lo que es el antígeno a nivel de lo que son los leucocitos de la superficie del cuerpo humano. Esto es importantísimo, realizar este examen, de igual manera el factor RH o grupo RH, porque así yo sé si mi paciente va a ser óptimo el órgano vivo que le están trasplantando. La compatibilidad permite que mi paciente no rechace el órgano. Como les dije en el principio, generalmente familiares de primer grado, padres o hermanos, pueden ser compatibles o puede que no sean compatibles. Entonces necesitan obligatoriamente realizarse la prueba tanto del grupo RH como de histocompatibilidad con el objetivo de que mi paciente no lo rechace. Justamente basándonos en lo que usted nos dice, no es una garantía que sea un familiar de primer grado el que nos pueda donar, ¿no? Exacto, no es una garantía, pero en las literaturas generalmente dan un porcentaje entre el 70 al 75% que puede ser un familiar de primer grado. Se garantiza un poco más, pero no da la certeza de Exacto. donación. Y a este punto podemos hablar que existen dos tipos de donantes, ¿no? Un donante vivo y un donante cadavérico. Ajá. ¿Cuáles serían más o menos los criterios de elección para elegir si es un donante vivo o es un donante cadavérico? Ya, cuando se habla de un donante vivo, vamos a realizar pruebas en el momento. En el momento, entonces, son pruebas que los resultados se las dan dentro de 24 horas y para ver si es que es viable o no el órgano. Cuando Ya. se habla de un órgano por muerto, o órgano que tenemos que tenerlo em, envuelto o en condiciones estables para que llegue a mi paciente, muchas de las ocasiones estos órganos no son aceptados. Puede que sean rechazados porque puede que pasen horas. Generalmente tienen un límite de tiempo entre 8 horas hasta llegar al donador. Si se pasa Justamente eso, del ¿no? tiempo de las 8 horas, el paciente ya lo rechaza. Justamente es esto, el tiempo que puede permanecer un órgano fuera del organismo para poder ser aceptado por otro. Pero siempre es importante la donación. No nos olvidemos que en nuestro país la legislación nos avala para que nosotros podamos ser donantes, nosotros demos nuestro criterio de aceptabilidad y seamos donantes en caso de querer así serlo, ¿no? Doctora, como último, ¿cuáles serían los cuidados que usted recomienda al personal de salud ante estos pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal? Ya, dentro de los cuidados que tenemos que tener con nuestro paciente, tanto personal médico como de enfermería, es primero estar constantemente observando la hemodinamia de nuestros pacientes. Importantísimo porque así sabremos si mi paciente está evolucionando bien de acuerdo a la cirugía que se somete, ¿no? Cabe recalcar que esta cirugía es delicada y dura un lapso de tiempo significativo. Tenemos que también tener en cuenta que mi paciente esté teniendo su diuresis o su micción, que allí es un indicativo, como les dije, que la operación fue exitosa. También tenemos que tener en cuenta que mi paciente recibe el antibiótico, porque si no recibe el antibiótico se producen infecciones posteriores. Además de esto, valoración por parte de los especialistas tiene que tener y valoración, sin olvidar, valoración por psicología. Muchas gracias, doctor. A continuación, les invitamos que nos acompañen a nuestros laboratorios para, junto a nuestros compañeros docentes, tener una actividad práctica acerca de un trasplante renal. Buenas tardes. Estamos en el área postquirúrgico con un paciente de nefro, en donde el cual ha sido intervenido hace 3 horas, ¿sí? Para ello, nosotros podemos mencionar que el paciente tiene 32 años, el cual ingresó por el área de emergencia, al área una vez que se le estabilizó, pasó al servicio de nefrología. Es un paciente que ya es conocido, ya que desde hace 2 años aproximadamente, ¿sí? Ha estado realizando diálisis, por lo cual el paciente ingresa primeramente, ¿sí? Por un diagnóstico, en este caso ya con insuficiencia renal crónica, en donde observamos que el paciente está con la presión arterial elevada, ¿sí? En donde observamos una hemoglobina de 10,6, un hematócrito de 31,3 y un BUN
de 1000, lo cual nos indica a su vez que también tenía un aliento urémico. Entonces el paciente ya estaba en la lista de pacientes para trasplante renal. Entonces, durante este tiempo, debido a la descompensación del paciente y a la disponibilidad del trasplante, entonces se inicia lo que es el protocolo para el trasplante de este paciente, en donde en un inicio, sí, se solicitó todo lo que son los respectivos, eh, en este caso, consentimientos, tanto de familiares como del propio paciente, lo cual es muy importante ya que es un documento legal y de esa manera pues nos acredita realizar el procedimiento quirúrgico, el cual se lo realiza con éxito, en donde el riñón, sí, se coloca en la fosa ilíaca izquierda. Posteriormente, en el examen físico se observará lo que es la herida como tal del paciente. En este caso, a su vez, una vez que se realiza durante la cirugía, sí, del trasplante, no se reporta mayores complicaciones, todo salió con éxito, sí. Entonces, al paciente se lo ingresa aquí al área posquirúrgica, en donde estamos observándolo, sí, que al momento, pues, el paciente está cursando con una fase dolorosa, ya que está ya despertando de su proceso anestésico. Entonces, para ello, nosotros debemos estar pendiente de lo que son las complicaciones tardías y de las complicaciones este, inmediatas, ¿no? Al momento, durante el turno, hemos visto que no se ha reportado mayor complicación hasta el momento. Responde a lo que es la medicación, sí, entonces es importante ir observando. A su vez, de nuestro paciente, sí, se indica que eh, se han realizado los respectivos exámenes de laboratorio de control, entonces estamos a la espera de los resultados. Sin embargo, debido a la hemoglobina que ingresó y debido a la pérdida de sangre que hubo durante la intervención quirúrgica, se indica pasar un paquete globular para el paciente. Entonces, en base a eso, sí, entre el tratamiento que vamos a dejar acá al paciente, van a ser primero lo que son las medidas generales, entre ellas lo que es el cambio de posición, a su vez lo que es una dieta blanda, hiposódica, ¿sí? Dentro de lo que es en cuidados de enfermería, la monitorización de signos vitales, lo que es el control de la diuresis, sí, lo cual es muy importante. Observamos que durante las 3 horas ha ocurrido ya la diuresis, entonces ha sido amarillo, entonces no se ha visto hematuria, lo cual podemos indicar que es algo positivo para el postquirúrgico que está cursando nuestro paciente. A su vez, se indica el destete de oxígeno, ya eso queda a su criterio, Doc, en qué momento iniciamos ya con el destete. En cuanto a lo que es a la colocación del paquete globular, eso ya se indicó al personal de enfermería, entonces se está haciendo igual el respectivo protocolo para poder retirar lo que son las unidades de sangre. Dentro de lo que es el tratamiento, se ha indicado ceftriaxona 1 gramo, se ha indicado también lo que es un corticoide, que es la prednisona, se ha indicado en el paciente que forma parte de lo que es el tratamiento inmunosupresor en un paciente con trasplante renal. ¿Sí? A su vez, también se indica paracetamol, 1 gramo por razones necesarias. Entonces, este tratamiento igual queda a su criterio para, para poder continuar o descontinuar cierto tipo de procedimientos. ¿Alguna inquietud? No, por el momento todo claro. Listo. Bien, hemos tenido previamente la presentación de nuestro paciente
Cabe destacar que para realizar el abordaje clínico quirúrgico en este postoperatorio inmediato a un paciente que se le ha realizado la nefrectomía, es importante analizar que esta puede producirse, ¿sí? O puede planificarse por múltiples causas. Esto quiere decir que es un trastorno multifactorial, el cual podría planificarse, por ejemplo, por una causa traumática, supongamos un accidente en donde existe una lesión renal aguda, infecciones frecuentes, ¿sí? Neoplasias, neoformaciones, tumoraciones, o como en el caso de nuestro paciente, una alteración funcional, ¿sí? Asociada, por supuesto, a una patología de base que puede ser la hipertensión arterial o la diabetes, la cual conduce inicialmente a una insuficiencia renal aguda y con el paso del tiempo, el deterioro orgánico de estas enfermedades sí conducen a una insuficiencia renal crónica. Hay que tener en cuenta también de la misma manera que el tratamiento que ha tenido nuestro paciente por su insuficiencia renal crónica, que ha sido de diálisis, no es un tratamiento curativo, es una terapia de mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que con la diálisis no se va a recuperar la funcionalidad del riñón, se está solamente solventando las necesidades metabólicas, las necesidades de excreción del paciente y a través de esto se mantiene al paciente en condiciones estables. Sin embargo, hay que mencionar que la terapia curativa en estos casos es la nefrectomía. Bien, previamente a realizar este tipo de procedimientos en donde el paciente va a obtener un órgano externo, un órgano de otra persona, se deben realizar distintas pruebas. Pruebas de compatibilidad, pruebas sanguíneas y de la misma manera, tal como se indicó en el caso, se debe instaurar una terapéutica farmacológica adecuada, basada sobre todo en analgésicos, en antiinflamatorios y como punto clave, antibióticos y también corticoides. Los antibióticos de forma profiláctica y posterior a la intervención para prevenir el aparecimiento de algún tipo de infección producto de la intervención quirúrgica y los corticoides con la finalidad de limitar la actividad del sistema inmune del paciente. Esto es importante, ¿por qué? Porque el organismo del paciente podría identificar a este órgano, ¿sí? Que ha sido colocado, que ha sido externo, como una invasión. Sí, entonces podría atacar, es cuando se produce, como se mencionaba al inicio en la entrevista, el rechazo del órgano. Por lo tanto, a criterio, creemos bastante oportuna la instauración farmacológica que se ha realizado en el paciente. Bien, es necesario también mencionar que estos pacientes en este postoperatorio inmediato de 3 horas, por lo general no suelen tener una recuperación oportuna o una recuperación acelerada del periodo anestésico. Por lo tanto, esto sugiere cierto tipo de inconvenientes al momento de realizar la valoración física, en donde el paciente probablemente no nos va a mencionar de forma clara si siente mucho dolor, no nos va a mencionar de forma clara si es que tiene algún tipo de manifestación asociada al procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, la revisión del personal de salud, sobre todo del personal de enfermería, que es el encargado de monitorear a los pacientes en el postoperatorio, debe ser bastante prolijo. En estos términos, es necesario mencionar que cada uno de los parámetros a evaluar están en dependencia de todas las necesidades y de todo el manejo que se le está dando al paciente. En este caso, se debe manejar, se debe observar, monitorear los dispositivos de oxígeno. En este caso, el paciente se mantiene con una bigotera. Se debe observar también, en este caso, lo que es la sonda del paciente, ya que es uno de los mecanismos por donde va a drenar las colecciones miccionales que se encuentran en el riñón. ¿Sí? Y también es importante tener la observación y las características del apósito quirúrgico que tiene el paciente. En este caso, vamos a permitirnos observar si ubicamos al paciente en una posición que nos permita observar. Bien, podemos observar la herida quirúrgica que se encuentra en la región dorsolumbar posterior, un poco por debajo de las costillas. ¿Qué es importante rescatar cuando observamos una herida quirúrgica? En primera instancia, que el apósito
no se encuentre totalmente empapado de sangre o que no se encuentre totalmente empapado de alguna secreción que nos haga sospechar de que existe alguna fuga, sí, de líquidos, de que existe alguna fuga de sangre y esto pueda deteriorar la salud de nuestro paciente. Algunos de los parámetros clínicos de importancia en los pacientes posoperatorios son también la presión arterial, sí, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y uno de los parámetros también importantes son la temperatura. La temperatura es un parámetro, es un indicador que nos va a permitir identificar en primera instancia si es que existe algún mecanismo de rechazo al órgano por parte del sistema inmune. Recordemos también que a nuestro paciente se le va a pasar un paquete globular. Dentro de las manifestaciones secundarias, reacciones adversas que se generan al pasar un paquete globular o pasar sangre al paciente, también existe la posibilidad de rechazo. Por lo tanto, la observación de este parámetro clínico, como es la temperatura, es de vital importancia para generar la recuperación de nuestro paciente. Bien, como última indicación, previamente, antes del ingreso del personal de enfermería, cabe mencionar que dependiendo de todas las características del abordaje quirúrgico que se hayan realizado en nuestro paciente, son los cuidados que nos vamos a permitir. En algunos casos se podrá programar, por ejemplo, una nefrectomía radical parcial en donde no se extrae completamente pues, el órgano afectado. Podrá ser una nefrectomía laparoscópica, ¿sí? En donde el abordaje no se planifica de manera radical, es decir, no se realiza una sección de la piel y de todos los conjuntos para acceder al órgano. Sin embargo, cada una de estos abordajes quirúrgicos tiene su nivel de complejidad. Por lo tanto, la planificación en el preoperatorio es de vital importancia. De la misma manera, al paciente preoperatorio, en estos casos, y no solo para este caso específicamente, sino para todas las cirugías, se le aconseja que no consuma los medicamentos que habitualmente suele consumir cuando existen enfermedades de base como la hipertensión y la diabetes. Por ejemplo, en estos pacientes es muy aconsejable evitar medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, la aspirina, que es de uso común, porque podría traernos inconvenientes durante los procesos de coagulación o una posible hemorragia durante la cirugía. De la misma manera, medicamentos como la insulina o los hipoglucemiantes deben evitarse en este tipo de pacientes para evitar efectos adversos durante la administración de los fármacos propios de los procedimientos quirúrgicos como los anestésicos. Y finalmente, en el paciente que se encuentra en el posoperatorio, es necesario explicar a la familia que los tiempos de posoperatorio pueden ser variantes, sí, pueden ser cambiantes. Esto en función de todas las características clínicas y de toda la evolución que pueda desarrollar el paciente. Bien, dicho esto, damos paso al personal de enfermería, sí, para que cumpla con las indicaciones. En este momento vamos a ejecutar todas las intervenciones dadas por el personal médico. Como primer punto, vamos a monitorizar a nuestro paciente. Recordemos que es un paciente que se encuentra en el posoperatorio inmediato, por lo que sus signos vitales tienen que estar constantemente monitorizados. Para ello, vamos a utilizar el monitor de signos vitales y vamos a conectarle a nuestro paciente. Primeramente, vamos a conectarle el saturador a nuestro paciente. Y también vamos a conectarle el tensiómetro, ¿sí? Para poder valorar la tensión arterial de nuestro paciente. Recordemos que el tensiómetro se lo debe colocar 2 dedos sobre el pliegue del codo. Una vez identificado el sitio donde vamos a colocar el tensiómetro, procedemos a realizar. Procedemos a colocar nuestro tensiómetro, 2 dedos sobre el pliegue del codo. Programamos nuestro monitor para que se tome la presión arterial de acuerdo a consideración médica, ¿sí? Entonces colocamos el tensiómetro y vamos a colocar el saturador. Recordemos que tanto el tensiómetro y el saturador
deben estar en brazos diferentes, ya que no podemos colocar el saturador en el mismo brazo que tenemos el tensiómetro. Entonces vamos a colocar el saturador en el dedo índice de nuestro paciente. Una vez que tenemos a nuestro paciente monitorizado, vamos a verificar la toma de oxígeno. En el oxígeno es muy importante verificar los litros de oxígeno que nos quedan en el tanque, ¿sí? Para estar previstos, si el tanque está por terminarse, pedir al personal encargado que nos ayude con un nuevo tanque de oxígeno. Entonces, una vez que tenemos, observamos que el paciente está con 8 litros por minuto, pasando por bigotera. Como en el paciente se le indicó un destete de oxígeno, vamos a ir bajando 1 litro por cada hora, dependiendo cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Entonces debemos tener en cuenta la saturación. Nosotros bajamos 1 litro de oxígeno en nuestro paciente, entonces quedaría en 7 litros por minuto. Verificamos que tenga agua el humidificador. Recordemos que el humidificador tiene que estar con 3/4 partes de agua. Para ello también es importante que nuestro humidificador siempre se encuentre rotulado para cambiarlo posterior a 3 días de uso, ¿sí? El agua estéril que tiene nuestro humidificador debe ser cambiado diariamente. Una vez que tenemos a nuestro paciente con el oxígeno está saturando normalmente, procedemos a verificar la hidratación de nuestro paciente. Para ello nos vamos a ayudar de una bomba, ¿sí? ¿Para qué nos ayudamos de una bomba? Para que en nuestro paciente pasen las cantidades exactas de medicación. Entonces tenemos nuestra bomba. Aparte podemos verificar que en nuestro paciente tiene una vía central en la cual la vía central consta de 3 lúmenes o 3 luces. Por la una se va a administrar lo que es la hidratación y la medicación. Por la otra vía podemos evidenciar, nos sirve para sacar muestras sanguíneas, y por la otra vía, en este caso la vamos a utilizar para pasar el paquete globular. Una vez que tenemos identificado todo esto en nuestro paciente, procedemos a la colocación de guantes para la colocación de la medicación. Primeramente nos desinfectamos nuestras manos, en este caso va a ser con alcohol gel. Una vez que nosotros tenemos desinfectadas nuestras manos, procedemos a la colocación de los guantes de manejo en este caso. Una vez que nosotros nos hayamos desinfectado correctamente nuestras manos, estamos listos para la colocación de los guantes de manejo, ¿sí? Nos colocamos guantes de manejo y podemos proceder a la preparación de la medicación bajo prescripción médica. En este caso, el paciente se le va a pasar ceftriaxona, prednisona y paracetamol. Entonces vamos a proceder a pasarle la medicación para luego poder pasarle el paquete globular, ya que cuando esté pasando nuestro paquete globular no se puede pasar ninguna otra medicación. Una vez que nosotros estamos colocados los guantes, vamos a preparar la medicación. Como primer punto vamos a preparar el paracetamol, 1 gramo intravenoso, ¿sí? Para ello, el paracetamol ya nos viene previamente preparado. Vamos a colocarlo. Vamos a cebar o purgar nuestro equipo para evitar el paso de aire, ¿sí?, en las venas de nuestro paciente. Recordemos que nuestro paciente está con una vía central, entonces debemos tener mucho cuidado en el paso de la medicación. Como mencionamos anteriormente, el 1 lumen es específico para la medicación, entonces es aquí donde nosotros vamos a conectar la medicación, ¿sí? Procedemos a conectar el paracetamol en este lumen. Una vez conectado, vamos a regular el goteo bajo prescripción médica, ¿sí? Esperamos que el medicamento pase por completo para retirar e inmediatamente poder pasar la siguiente medicación. Para ello, tenemos que preparar la medicación mientras el paracetamol se pasa. Entonces,
Como tenemos ceftriaxona, recordemos que la ceftriaxona nos viene en polvo liofilizado, lo cual tenemos que preparar. Para ello vamos a utilizar solución salina, 10 ml para preparar la medicación. Para nosotros poder coger la medicación o la solución salina, debe haber una desinfección previa del sitio donde se va a puncionar. Para ello vamos a utilizar una torunda con alcohol. Vamos a desinfectar el sitio donde vamos a puncionar y vamos a cargar 10 ml de solución, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos cargada la solución, procedemos a colocarla en el frasco de la ceftriaxona, ¿sí? Muy importante tratar de despegar todo el polvo que viene en el ciento de nuestro frasco para que se mezcle correctamente. Entonces, una vez que nosotros realizamos esto, introducimos la solución salina, hacemos que se mezcle correctamente y procedemos a cargar en nuestra jeringuilla, ¿sí? Una vez que nosotros cargamos, tenemos listo el medicamento para la aplicación. Verificamos que el paracetamol se haya terminado de pasar, desconectamos el equipo. Siempre debemos colocar una tapa en nuestro equipo para evitar una contaminación de la misma. Una vez que nosotros tapamos, lo dejamos listo por si se necesita pasar nuevamente paracetamol. Como ya tenemos preparada la ceftriaxona, procedemos a la administración. Entonces, como ya tenemos el lumen para la administración, en este caso vamos a cerrar la hidratación para poder pasar la medicación, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo por el dispositivo que lo encontramos en el equipo de venoclisis, siempre realizando una previa desinfección del área donde se va a utilizar, porque como mencionamos anteriormente, al ser una vía central, hay muchas más posibilidades de infección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado o ser muy cuidadosos en el momento de la aplicación de la medicación o de cualquier procedimiento a realizar. Entonces, en el momento que nosotros vamos a pasar la medicación, ponemos pausa a nuestra bomba y procedemos a aplicar la medicación de una manera lenta, ¿sí? Aplicamos lentamente a nuestro paciente, siempre observando si no existe alguna reacción en nuestro paciente. Una vez que nosotros hemos terminado de administrar esta medicación, vamos a proceder a preparar la siguiente medicación. De igual forma, la prednisona debemos prepararla previamente para su aplicación. Como ya mencionamos, vamos a utilizar solución salina, desinfectamos, cargamos en nuestra jeringuilla. De igual manera, vamos a prepararla con 10 ml de solución. Una vez que nosotros tenemos preparada, ¿sí?, vamos a aplicar en el frasco de la medicación, en este caso la prednisona. De igual manera, hacemos el movimiento con la finalidad que se mezcle bien la parte líquida con la parte sólida, ¿sí? Una vez que está completamente mezclada o diluida la medicación, procedemos a cargarla. Una vez que nosotros tenemos cargada la medicación, procedemos a la aplicación en nuestro paciente, ¿sí? Vamos a desinfectar nuevamente el área por donde nosotros administramos y vamos a colocar la medicación. Recuerden que nuestra bomba está en stop o está parada para proceder a administrar esta medicación. Una vez que terminemos de administrar la medicación, procedemos a que la hidratación vuelva a pasar nuevamente. De la misma manera, pasamos lentamente con la finalidad de evitar y también de observar si existe una reacción adversa en nuestro paciente. Una vez que nosotros tenemos terminada la aplicación de la medicación, vamos a proceder
al cambio de guantes para administrar el paquete globular. Siempre debemos verificar que sea el mismo grupo sanguíneo de nuestro paciente para proceder a aplicar. Nos realizamos una nueva desinfección de manos y nos colocamos unos nuevos guantes para la aplicación del paquete globular. ¿Sí? Entonces nos vamos a aplicar unos nuevos guantes para poder pasarle el paquete globular a nuestro paciente. Muy importante verificar el grupo sanguíneo, porque debe ser el mismo grupo sanguíneo de nuestro paciente, porque si no vamos a ocasionar reacción adversa y rechazo a la administración del paquete globular. El paquete globular nos viene en un cooler, ¿sí? En donde la sangre viene lista para su aplicación. Entonces vamos a verificar y vamos a conectar. Recordemos que en la vía central tenemos un lumen específico para la transfusión sanguínea. ¿Sí? No vamos a pasar por el mismo de la medicación, sino que vamos a conectarlo directamente al lumen específico para la transfusión sanguínea. Una vez que nosotros le conectamos en el lumen específico, debemos verificar en nuestro paciente la temperatura. La temperatura debe ser estrictamente controlada cada 15 minutos, ya que si la sangre hace una reacción adversa, nuestro paciente va a tener una hipertermia, ¿ya? Entonces dejamos el paquete globular que pase en nuestro paciente. El paquete globular debe durar de 2 a 4 horas, siendo 4 horas el tiempo máximo en el que debe pasar nuestro paquete globular. Una vez que nosotros realizamos esto, vamos a tomarle unas nuevas muestras sanguíneas, ¿sí? Por indicación médica. Entonces tenemos listos nuestros tubos. Para ello, vamos a utilizar una jeringuilla, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una jeringuilla de 10 ml. Vamos a extraer la sangre por el lumen por el cual no hemos pasado ni medicación ni la transfusión sanguínea. Nos queda un lumen libre. Entonces es por este lumen por el cual nosotros vamos a proceder a pasar o a extraer las muestras sanguíneas. Entonces colocamos, extraemos lentamente, ¿sí? Vamos a extraer 10 ml y vamos a colocar en nuestros tubos, ¿sí? Vamos a colocar en los tubos de tapa celeste y en el de tapa roja. Entonces colocamos de acuerdo a la señal indicada, vamos a colocar tanto en el celeste como en el rojo. Una vez que nosotros tenemos colocada, recordemos que debemos hacer el procedimiento de inversión para mezclar con el anticoagulante. Una vez que nosotros tenemos tomadas nuestras muestras sanguíneas, tenemos que colocarlas en un cooler para posteriormente llevarlas al laboratorio, ya que deben ser precisamente conservadas para que las muestras puedan ser efectivas. Una vez que nosotros tenemos las muestras extra cooler, podemos trasladarlas o pedir a otro personal que nos ayuden llevando estas muestras hacia el laboratorio. También podemos darnos cuenta que en nuestro paciente, dado el procedimiento quirúrgico, sí hay una ausencia de identificación, para lo cual nosotros le vamos a colocar una manilla. Así como está en el postoperatorio, va a ser una manilla de color blanco en la cual va a constar los nombres, número de cédula y fecha de ingreso en el paciente. Entonces vamos a colocarla en su mano derecha, ya que por el hecho de haber pasado por un procedimiento quirúrgico, quizá en el procedimiento quirúrgico se cayó la manilla. Nuestro paciente tiene que estar todo el momento identificado. Una vez que nosotros realizamos todo esto, vamos a realizar el control de diuresis. Recordemos que nuestro paciente está con una sonda. Debemos observar las características de la orina, como su color, su olor. Vamos a verificar y vamos a eliminar esta orina, ¿sí? Para ello, nos vamos a ayudar de un pato, ¿sí? Y vamos a verificar. Primeramente, vamos a verificar
el porcentaje de orina en nuestro paciente. En este momento podemos evidenciar que el paciente tiene una eliminación de 100 ml. ¿Ya? Una vez que nosotros vemos el porcentaje o los mililitros de eliminación, procedemos a evaluar las características. Entonces evidenciamos que la orina es de un color amarillo, un tanto oscuro, un tanto turbia. Una vez que nosotros identificamos estas características, vamos a desechar o vamos a eliminar esta orina en un pato, ¿sí? Para ello tenemos una llave en nuestra sonda, la cual la vamos a abrir para que se elimine todo el contenido. Una vez que nosotros eliminamos todo el contenido, tenemos que registrar en la hoja de ingesta y excreta las características de la orina y los ml eliminados. La orina que nosotros obtuvimos en nuestro pato, debemos desecharlo en el inodoro. Una vez realizados todos los procedimientos de enfermería, damos paso al personal médico para una revaloración, ¿sí? Lo dejamos al paciente, está estable, entonces damos paso al personal médico. Una vez que ya se ha realizado todo lo que son los debidos procedimientos de enfermería y las respectivas indicaciones que se ha eh, colocado tanto como medidas generales, sí, y como a su vez tratamiento farmacológico, sí, es importante monitorizar nuevamente a nuestro paciente y en este caso valorar lo que es el examen físico. Eso es sin duda un papel fundamental de la parte médica. Sí, para ello nosotros vigilamos muy bien el examen físico en posición cefalocaudal. Sí, para ello nosotros ya ha pasado podemos ya iniciar con el destete de oxígeno, ¿sí? Lo cual ya se ha ido bajando de 1 litro en 1 litro para nuestro paciente, ¿sí? Al igual que el paquete globular ya ha sido pasado, observamos en los resultados del laboratorio, es muy importante valorar todo lo que son en este caso, la urea, la creatinina, el BUN, sí, para ver cómo está la función renal. Sin embargo, al no contar con los resultados de estos exámenes de laboratorio, sí, nos va a una muestra de ver que los riñones estén funcionando, sí, es en este caso la orina. Sí, el cual durante el reporte de enfermería observamos que la diuresis se ha mantenido en nuestro paciente de manera constante y eso es algo bueno. Una de las cosas dentro de lo que son las complicaciones pueden ser de manera tardía como también de manera inmediata. En el paciente no ha habido mayor manifestación, sí, han pasado ya alrededor de 6 horas. Entonces, es importante este tiempo, las primeras 24 horas, observarlo, estar muy pendiente de los controles de signos vitales, la monitorización, ya que una de las complicaciones inmediatas que puede ser es que se dé el rechazo, ¿no? El rechazo al trasplante renal. Esa es una de las principales complicaciones. Y entre las complicaciones tardías, en cambio, hablamos pasado las 72 horas. En ese caso, pues, se puede presentar de pronto, en este caso, infecciones, ¿sí? De pronto algún tipo de nefropatía. Entonces, es importante también realizarle lo que es una ecografía renal para observar cómo se encuentra nuestro paciente. Sí, posteriormente daremos paso al set con nuestras compañeras, en donde harán un breve resumen también acerca de este importante tema de trasplante renal. Sí, al momento nuestro paciente está estable y damos paso al siguiente set. Agradecemos a nuestros compañeros que nos han dado una práctica acerca de un paciente con trasplante renal.
y te invitamos a ser parte de la carrera de enfermería, pues contamos con matrículas abiertas para el periodo que comprende octubre de 2023, marzo 2024. Sé parte del bolivariano, lo que sueñas, lo que quieras ser. Para continuar con el conversatorio acerca del paciente con trasplante renal, doctora, ¿nos puede indicar cuáles son las contraindicaciones para hacer este tipo de procedimientos? Ya, no todo paciente es apto para recibir un trasplante renal. Tenemos que tener en cuenta que pacientes mayores de 75 años no pueden ser sometidos a este tipo de cirugía por el mismo hecho que es una cirugía muy invasiva. Además de esto, pacientes que presenten algún riesgo de tipo cardíaco, sobre todo pacientes que se encuentren pasando actualmente un periodo de infección a nivel de lo que es la vía renal, pacientes que presenten cáncer, pacientes que tengan malformaciones, pacientes con VIH o que tengan la parte inmunitaria deprimida. Además de esto, pacientes que tengan consumo de alcoholismo o de drogadicción. Son pacientes que no pueden ser sometidos a trasplante renal. Son pacientes que no van a poder resistir una cirugía tan compleja, ¿no? Ujú. Además de esto, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Cuáles serían los cambios que puede hacer un paciente o que debería hacer un paciente que ha sido sometido a este tipo de cirugías? Ya, un paciente que ha sido sometido a un trasplante renal, el objetivo es de que nuevamente tenga su vida cotidiana en cuanto a lo que es la parte laboral, pero sin dejar a un lado el cambio de hábitos. En este caso, nuestro paciente tiene que mejorar sus hábitos alimenticios, sobre todo una dieta hiposódica, una dieta hipoproteica, que no tenga mucho azúcar, tiene que realizar actividad física. Se dice que de una intensidad moderada, no puede ser intensa. Además de esto, tiene que ser un paciente muy bien hidratado, mínimo de 2 a 3 litros diarios. En la parte de lo que es salud, nuestro paciente tiene que tener controles con especialista. Además de esto, tomar sus inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante y sobre todo si es que mi paciente presenta un catéter, tenerlo limpio porque puede obstruirse y perjudicar la salud del mismo. En cuanto al pronóstico de nuestros pacientes trasplantados, se dice que un tiempo de vida va entre 10 a 15 años, pero depende de muchos de los cambios de hábitos que puede realizar. Sí, siempre va a depender de los hábitos que se vayan cambiando, ¿no? De disminuir todo el riesgo que le provocó esta insuficiencia renal para que el paciente no se complique y no haya un rechazo del órgano. Nos puedes visitar en nuestras instalaciones en la José Antonio Eguiguren y Bolívar, aquí en la ciudad de Loja. Te esperamos. Estamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023, marzo 2024. Doctora, en cuanto a qué cuidados se debería tener en un paciente que ya se ha dado el alta, que recién ha sido operado, recién se le ha hecho el trasplante en casa, ¿qué cuidados deberían tener? O una enfermera que está en cuidado domiciliario, ¿cuáles deberían ser los parámetros que debe manejar en este paciente? Ya, nuestro paciente cuando es dado de alta es un paciente que necesita de mucho cuidado. Puede que tenga su cuidador, en este caso personal de enfermería o el mismo familiar, que tenemos que educarle en lo que es el hábito alimentario, principalmente en la toma de su medicación. Tiene que tener también asesorías por parte de psicología porque estos pacientes tienen mucha vulnerabilidad, tienen miedo a que su cuerpo rechace el órgano trasplantado. Entonces, uno de los parámetros a evaluar es importantísimo en la parte morfofisiológica porque esto depende mucho de la evolución de nuestro paciente. Tenemos que también tener en cuenta que muy independiente del trasplante, si mi paciente tiene alguna patología crónica, continuar con su medicación, no dejar a un lado porque esto empeora el cuadro de los pacientes. Eso es lo importante, ¿no? Tener un manejo multidisciplinario, que el personal de enfermería se apoye del personal médico, que es el que va a estar encabezando el tratamiento de estos pacientes para lograr el resultado final, que es que el paciente pueda aceptar de forma adecuada el nuevo órgano. Somos Instituto Universitario Bolivariano. Nos puedes encontrar en nuestra página web en la www.tbolivariano.edu.es. Estamos ubicados en la José Antonio Eguiguren y Bolívar, aquí en la ciudad de Loja. Doctora, para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría al personal de salud frente a un paciente que está trasplantado? Listo. Como recomendaciones, en primer lugar hay que educar al paciente. Un paciente bien educado en cuanto a lo que es su salud, se evitaría mucho lo que son afecciones renales y por ende trasplantes posteriores. De igual manera, es importante, como usted muy bien lo dijo, al ser un equipo multidisciplinario, la constante comunicación tanto médico como paciente, médico-paciente, enfermero-paciente, y de igual manera enfermero-médico. Esos son los puntos primordiales para que nuestro paciente salga.
también tenemos que tener en cuenta que no solo el paciente tiene que ser educado, como les dije, sino también familiares, porque es un cambio de vida que no solo tiene el paciente, sino la familia que le rodea o las personas que estén constantemente al lado de él. Gracias, doctora. Forma parte del bolivariano, lo que sueñas, lo que quieras ser. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia y a la doctora por acompañarnos la tarde de hoy en un conversatorio más en temas de salud. Y les invitamos la próxima semana a acompañarnos en un nuevo programa. Soy la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima.